Hola, este es el video correspondiente al problema 5.4-14. Tenemos este circuito donde debemos encontrar el valor de R. El problema nos dice que por esa resistencia pasan 0.25 amperes. También debemos encontrar el circuito equivalente de Thevenin, donde la salida sea de A a B. Entonces, ignorando por este momento la resistencia R, para poder visualizar la salida de A a B, tenemos un circuito así. En este circuito el voltaje de Thevenin está aquí. Además, podemos observar que las dos resistencias de 20 ohms están en serie, así como la de 40 y la de 10. Entonces podemos simplificar el circuito. Quedaría la fuente En este circuito simplificado tenemos una corriente total que se separa llegando al nodo A en lo que vamos a llamar corriente 1 y corriente 2. Como la fuente de voltaje es de 40 volts y está conectada en paralelo a las dos resistencias, entonces podemos calcular cuánto valen la corriente 1 y la corriente 2, que sería los 40 volts de la fuente entre 40 de la resistencia, eso es 1 ampere, y los 40 volts de la fuente entre, en este caso, 50 de la resistencia, son 4/5 de ampere. Entonces ahora regresamos al circuito anterior para ubicar estas corrientes. Vamos a regresar a este circuito de acá. Y ahora sabemos que por aquí tenemos una corriente de 1 ampere y por acá tenemos una corriente de 4/5 de ampere. Para encontrar el voltaje de Thevenin vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en el camino cerrado de abajo, este camino de aquí. Entonces tendríamos el voltaje de Thevenin de aquí a acá. Luego 10 de la resistencia por 4/5 de la corriente, tenemos un voltaje de 8 volts, que igual lo voy a poner aquí, de mayor o menor potencial, 8 volts. Y pues por acá lo mismo, serían menos, porque estamos tomando estamos sumándolo en este sentido, acá la corriente va hacia abajo, entonces menos 20 por 1 de la corriente serían 20. Esto debe ser igual a 0. Entonces de aquí tenemos que el voltaje de Thevenin es igual a 12 volts. Ahora redibujamos el circuito para encontrar la corriente en corto.
por aquí pasa la corriente en corto. Entonces, como tenemos resistencias conectadas en paralelo, podemos simplificar este circuito. En lugar de la resistencia de 20 y de 40, voy a poner una resistencia equivalente que sería de 40 tercios. Y en lugar de la de 20 y 10, que están conectadas en paralelo también, voy a poner una equivalente que sería de 20 tercios. Entonces voy a dibujar ahora el circuito ya simplificado, que quedaría la fuente de 40 volts. Acá la primera resistencia, que es la de 40 tercios. Y acá la segunda resistencia, que es la de 20 tercios. Entonces, la corriente en este circuito sería I. Y para calcular su valor vamos a usar la fuente de voltaje, que son 40 volts, y pues las dos resistencias que en realidad están conectadas en serie, así que podemos sumarlas, que son una de 40 tercios más la otra que son 20 tercios. Esto nos da una corriente de 2 amperes. Entonces por aquí, por todo este circuito pasan 2 amperes. Ahora que tenemos la corriente, podemos calcular también las diferencias de voltaje. Esos 2 amperes por 40 tercios nos va a dar una diferencia de voltaje de 80 tercios de volts. Y acá de 40 tercios de volts. Ahora podemos ubicar estos datos que acabamos de calcular en el circuito original, que sería este de aquí. Sabemos que de aquí a acá hay 80 tercios de volts y de aquí a acá hay 40 tercios de volts. Y también sabemos que es lo mismo acá porque están en paralelo. Entonces ahora podemos calcular las corrientes que pasan por las resistencias, simplemente multiplicando el voltaje que ya conocemos por la resistencia. Sería este voltaje por esta resistencia y este mismo voltaje por la de acá, este voltaje por esta resistencia y este mismo voltaje por la de acá. Entonces esto nos va a dar una corriente aquí de 4 tercios de ampere, acá de 2 tercios de ampere, aquí de 2 tercios también de ampere y por acá de 4 tercios de ampere. Ahora podemos observar que en el nodo A están entrando 4 tercios. Aquí en el nodo A están entrando 4 tercios de arriba y están saliendo 2 tercios hacia abajo, además de la corriente en corto. Entonces, esto significa, despejando, que la corriente en corto es igual a 2 tercios de ampere. Y ahora que ya tenemos el voltaje de Thevenin y también la corriente en corto, podemos calcular la resistencia de Thevenin. Entonces, la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente en corto. Entonces, el voltaje de Thevenin habíamos calculado acá que son 12 volts. Y la corriente en corto, pues aquí la tenemos, son 2 tercios de ampere. Y esto nos da 18 ohms. Entonces con esto podemos dibujar los
circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton. Aquí tenemos Thevenin. Y recordemos que el problema nos pide encontrar el valor de una resistencia R en la salida. Por lo tanto, en el circuito equivalente de Thevenin que acabamos de dibujar, vamos a dibujar esa resistencia. Sabemos también que por esa resistencia pasa una corriente de 0.25 amperes. Eso nos lo decía el problema desde el principio. Entonces, para encontrar el valor de R, tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora, en este caso tenemos dos resistencias, la de 18 ohms y la R. Como están en serie se pueden sumar, entonces tenemos que sería el voltaje, bueno, ya le voy a poner directamente el valor, que son, la corriente son 0.25 y esto es igual al voltaje, que son 12 volts, entre la suma de las resistencias, que son 18 más R. De aquí voy a despejar la R, que quedaría 18 más R es igual a 12 sobre 0.25, y ahora este 18 lo paso por el otro lado, queda que R es igual a 12 sobre 0.25 menos 18, y esto es igual a 30 ohms.